Segundo bloque de Plural con nuestra columnista. Cambio de tema para este año. Vamos con Isabel Carrera. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? Muy Bueno, bien. gracias por convocarme otra vez y No, por sumarnos. favor. Como decías vos, bueno, este año vamos a hablar de otros temas, ya no de agroalimentos como el año pasado. Venimos con comunicación política. Así es, con Comunicación política. y comunicación política. Exacto. Como hablábamos por ahí, o conversábamos antes de iniciar esta nueva etapa de la columna, bueno, por ahí recordar un poco que la comunicación, al principio, bueno, la comunicación es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos desde el momento en que nacemos hasta que morimos prácticamente. Es sumamente importante para poder conectarnos con quien vive al lado nuestro, con los vecinos, para la profesión, para el día a día, para vivir. Necesitamos de la comunicación en toda nuestra vida prácticamente. Por eso también hoy la idea es presentarles algunas claves, algunas ideas, algunas guías para hacer una comunicación eficaz en campaña. Porque como hace un rato mencionaba, estamos en campaña electoral y muchas veces no tenemos todas las herramientas, o los políticos o los funcionarios o los equipos de campañas no tienen todas las herramientas para manejarse. Se ven algunas barbaridades, ¿no? Se ven varias cosas. Te escuchamos, Isabel. Bueno, voy a tirar así cosas muy simples nada más como para después ir despuntando. Una de las cosas principales que primero con las que debemos contar para poder empezar o planificar una comunicación dentro de la campaña es tener un estudio de opinión pública. ¿Qué significa esto? Es hacer un sondeo de opinión, un sondeo de qué piensa la gente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que le interesa a la población. Eso es sumamente importante, que el equipo de campaña y el político o quienes están postulando para un cargo, ya sea intendente, concejal, gobernador, vicediputados, sepan justamente por dónde va la preocupación de la gente. Y a través de estos sondeos de opinión podemos obtener esos insumos, esos datos, y con eso, bueno, definir la estrategia por dónde va a ir nuestra campaña, definir la estrategia de comunicación, definir qué vamos a hacer o qué vamos a proponer desde nuestro grupo político. Y después también, una vez teniendo estos insumos, hay que definir, bueno, los periodos que tenemos en la comunicación dentro de la campaña. Recordemos que las campañas electorales son muy cortitas, acá en la provincia son de 45 días y son muy intensas en ocasiones. Por eso es sumamente importante la planificación y pensar, bueno, en todos los procesos. ¿Qué vamos a hacer al comienzo de la campaña? Bueno, es dar a conocer al candidato, es contar un poco, bueno, quién es el candidato, por dónde se presenta, cuáles son sus propuestas, presentarlo de manera, bueno, integral sería, tanto desde su ámbito profesional, su familia, cómo está conformada, cómo inician en la política. Después dar a conocer, en la segunda etapa sería dar a conocer ya las propuestas de campaña, qué es lo que se lleva adelante desde esta agrupación o desde esta candidatura. Y por último, en esta etapa de comunicación, lo que se hace es el pedido del voto, que esa ya viene a ser la última etapa de la campaña, donde sale todo el grupo a trabajar justamente para pedir el voto a la población, a los grupos que se van a dirigir, ya sea, como decíamos, una cosa es pedir el voto por ahí en un municipio cuando sos candidato a concejal o cuando sos candidato a intendente. Otra cosa es ya trabajar cuando sos candidato a diputado provincial o candidato a... Todas esas cuestiones también hay que analizarlas y definirlas en el momento de armar la estrategia de comunicación. Y otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la comunicación en una campaña es que no solamente el candidato tiene que salir a hablar, sino tiene que salir también a escuchar. En comunicación siempre decimos, lo más importante es escuchar primero. Por algo tenemos dos oídos, justamente para escuchar a la gente, escuchar cuáles son sus inquietudes, conocer. Obviamente antes de salir el candidato también tiene que estar informado sobre la población a la que va a visitar, al sector que va a gobernar. Como decíamos, no es lo mismo ser candidato a concejal que candidato a diputado provincial. Muchas veces, bueno, los diputados provinciales vienen de determinados lugares de la provincia y conocen esa realidad, pero es importante que después conozcan la realidad de las otras regiones, de las otras localidades sobre la que van a legislar después. Entonces también en este paso es sumamente importante la escucha para poder saber, bueno, la gente quiere que se la escuche, sobre todo cuando los candidatos llegan
a terreno, cuando llegan a los barrios, cuando llegan a las comunidades, la población quiere que los escuchen, quieren que conozcan cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las necesidades que tiene esa comunidad. Y otra de las recomendaciones es, bueno, mostrar también, sobre todo esto se hace mucho hincapié en los últimos tiempos, a un candidato mucho más humano, no tan alejado por ahí de la realidad. El candidato es una persona común y corriente como todos nosotros. Un vecino real. Exactamente, mostrarlo de esa manera, mostrar su faceta con la familia, de su día a día, que no pasa solamente su vida por la política o porque está hablando de política, sino mostrarlo también todas las otras facetas. Y en esto hay que trabajar muy bien, bueno, a través de las redes sociales, del candidato, del grupo, mostrar fotos más familiares, fotos por ahí de un día, que se yo, leyendo un libro, tomando un mate, de los gustos que tiene, que la gente conozca su lado más... Ahí habría en Misiones eliminar un poquito la foto del mate, ¿eh? Porque están todos con el mate. Todo con el mate. Sí, hacer otras cosas, qué es eso, una caminata por nuestra provincia, cosas que son más comunes acá que se hacen, o a un almuerzo más tradicional. Claro. Bueno, estas son las cosas, como decíamos, no hay hoy, no se puede pensar a la política sin la comunicación. La comunicación atraviesa todas las áreas. Y para poder llevar adelante todas estas pautas, todas estas guías que estaba mencionando, es importante contar con un equipo. Un equipo de profesionales, decíamos que en un principio planifique, en la primera parte, que planifique toda la estrategia de campaña. Ahí tiene que trabajar un equipo de comunicadores, un consultor político o un estratega político, donde trabajan codo a codo. Después tenemos el equipo también que debe estar conformado con un equipo de redes sociales, que este no es lo más común que solemos escuchar, bueno, es... Si mi primo o mi sobrino lo sabe hacer, lo hace él. Total, es joven y maneja las redes sociales. Bueno, no pasa por simplemente... Maneja las redes, pero no maneja la comunicación. Exactamente. Una cosa es hacer posteos divertidos, entretenidos para tus redes personales o para un amigo. Diferente es cuando estás comunicando lo que vos vas a hacer como funcionario el día que seas electo. O en estos momentos que estás trabajando en una campaña, bueno, hay que ser muy claro en eso justamente. Por eso es importante, bueno, tener un equipo de redes sociales que trabajen. No solamente es un community, sino tiene que haber también un estratega, detrás de eso alguien que planifique, que piense las ideas, que piense en los mensajes, cómo se va a llegar. Que corrija los errores que corrige, exactamente. Y después está el que redacta justamente los textos que van a ir a las distintas redes, porque no es lo mismo lo que vas a publicar en Twitter, en Instagram o en Facebook o en TikTok ahora. Cada red tiene su público específico y tiene también su lenguaje. Exactamente. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de definir cómo vamos a comunicar a través de las distintas redes y en qué formato, si vamos a poner un flyer, si vamos a poner un video. Todo eso se define en función de las redes. Y como decías vos, bueno, revisar todos los textos antes, revisar los videos que se van a postear, que los flyers no tengan errores de conceptos ni de ortografía, que sea claro, que muchas veces queremos decir un montón de cosas y llenamos el flyer y no se entiende. En comunicación siempre decimos menos es más, es decir, tiene que ser lo más sencillo posible, con pocas palabras para llegar con un mensaje más claro y directo. ¿Las imágenes, Isabel? Las imágenes también, bueno, es sumamente importante. Nos reímos porque veníamos charlando y mirando los desastres que se están haciendo acá en la ciudad. Bueno, en la hay que provincia. tener también mucho cuidado con eso. Ahí no hay que escatimar en contratar a un profesional, a un fotógrafo. O por lo menos limpiar el celular con el que se va a hacer la foto, limpiar la camarita, por lo menos. Por lo menos. Si no tenés, buscar la manera de, con los recursos que se tienen, porque hay que saber, las campañas tienen... se necesita muchos recursos económicos para poder llevar adelante y a veces la contratación de profesionales demanda una gran inversión. Entonces, si tenés un buen celular, como decimos, se puede hacer buenas cosas y después con la edición se puede trabajar bien también, hay que hacer una buena selección. Tener cuidado a la hora, bueno, como decías vos, cuando se va a hacer una foto de los candidatos o del grupo de candidatos, que estén bien parados, que miren hacia la cámara, que no estén desalineados, mirar la ropa que por ahí casi, si tiene una camisa que no esté desabotonada,
qué sé yo, si una chica está maquillada, que no esté corrido el rímel o no esté manchado los dientes. Pequeños detalles que a veces hacen a la diferencia. a la diferencia, que la imagen composición sea de la imagen, exactamente. exactamente. Que sea amigable. Y también trabajar el escenario donde se va. Si vamos a buscar un lugar al aire libre, pensar en los horarios también en los que se va a hacer la fotografía. No es lo mismo hacer una imagen al mediodía, Con el sol por el pleno sol arriba, justamente pega. Hay que ser a la mañana bien temprano o a la tardecita, que son los mejores horarios y la luz son más aptas para hacer las imágenes. Buscar también lugares que sean agradables para el registro de una imagen, evitar en lo posible que sean lugares cerrados. También se hacen, para los afiches sobre todo, las fotografías en estudios. Ahí ya están los lugares mucho más preparados, obviamente, hay un fondo donde se trabaja, hay iluminación, pero estoy hablando en el caso de que tengas que hacerlo al aire libre con un celular, trabajar todas esas cuestiones y analizarlas antes de hacer. También revisar, tener en cuenta el rostro de los candidatos en esos momentos, porque hay personas que por ahí a la tardecita les cuesta mucho más y ya llegan muy agotados, y cuando sacas una foto todo eso se refleja en la imagen, y postear algo de eso no le favorece al candidato. Entonces también hay que ver eso. Si vemos que un candidato tiene mejor lucidez o tiene mejor cara por la mañana, coordinar justamente para hacer las imágenes por la mañana, que es lo más recomendable. Que si tiene ojeras, tratar de taparlas con algún corrector, o buscar todas Parecieran cosas obvias, pero sin embargo... Sin embargo, vemos a veces fotos de personas que están muy desalineadas, vemos que están como muy desgastadas y no refleja una buena imagen, que es lo que muchas veces pasamos por alto eso, pero en el inconsciente nos queda. ¿Qué nos quiere decir esa persona con esa imagen? Y la imagen es sumamente importante porque nos dice mucho más que las palabras. Nos llega más la imagen de esa persona y una fotografía en campaña. Por eso es importante trabajarla también. Que sí y que no, breve. Bien. No contrato a mi sobrino para que me haga las redes, primero. Pienso, busco a un profesional para que me ayude en eso. También no es lo mismo un comunicador que un periodista a la hora de definir, no es lo mismo comunicación que prensa, pensemos en eso. Es decir, debo contratar a un periodista que me arme las gacetillas, a un comunicador que me arme la estrategia y a un consultor político que me defina la estrategia política. Todos deben trabajar en forma conjunta, en equipo, no es solamente que cada uno va por su lado, sino es un trabajo en equipo. Y lo más importante, que el equipo, el grupo de candidatos o el equipo de candidatos escuche a su equipo de comunicación, porque puede pasar que contraten y no los escuchen. Y ahí se notan los errores después, a la hora de hacer la campaña. Pasa mucho eso también, ¿no? Sí, eso también. Escuchar, no se trata de imponer, sino es de plantear, en lo posible, la mejor manera de llegar a la población, que es lo que a veces les cuesta a algunos funcionarios, a algunos políticos entender. Creen que el comunicador o el equipo de comunicación les va a decir lo que tienen que hacer. No, se trata justamente de coordinar, de cómo llegamos de la manera más eficiente o comunicamos de la manera más eficiente nuestro mensaje para que llegue a nuestro público objetivo. Isabel, vamos a seguir todo el año con comunicación política. Así es. ¿Sí? Esa es la idea, así que de irme echando, como decías vos, no solamente con comunicación política, sino también hablar de cómo comunicamos determinadas áreas o determinados temas. Muchas gracias, Isabel. A vos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.